¿Sabías que la palabra seno proviene de una traducción errónea de la palabra hindú Ardhya, usada por el astrónomo y matemático hindú Aryabhata? Hola, soy Dinamico y hoy hablaremos sobre razones trigonométricas. La razón como objeto matemático es instaurada por Tales de Mileto, producto de aplicar la semejanza en triángulos para medir las pirámides de Egipto. Este término también fue trabajado por Pitágoras y también por Eudoxo en su teoría de las proporciones. Finalmente, Euclides sintetiza la noción de razón en el libro 5 de los elementos. La razón es fundamental para comprender la trigonometría, ya que de ella dependen las relaciones estudiadas en los triángulos. Etimológicamente, la palabra seno significa bahía o cavidad, que corresponde a la traducción en latín de hiap. Pero esta traducción es incorrecta, aunque es el término empleado globalmente. Cuando Aryabhata estudió la noción de esta razón, usó el nombre de Ardhya, siendo Ardha el término empleado para referirse a mitad y ya hace referencia a cuerda. Si nos fijamos, el seno de un ángulo corresponde a la mitad de la longitud de una cuerda de una circunferencia de radio 1, que es paralela al eje de las ordenadas, lo cual concuerda con la descripción. Veamos en qué consisten las razones trigonométricas y de dónde se obtienen sus relaciones. Primero, debemos tener presente que las razones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos, por lo que debes saber dibujar triángulos rectángulos y triángulos semejantes. Primero, trazamos dos rectas que sean secantes. Por un punto sobre una de las rectas, trazamos una perpendicular a la recta. La intersección de la perpendicular con la recta la llamamos J. El triángulo OEJ siempre es rectángulo y el ángulo recto es JEO. Si trazamos otro punto K y una perpendicular a OE que pase por K, el triángulo OKL siempre es semejante al triángulo OEJ. Dibujemos el triángulo AEF con longitudes AE igual a 4, AF igual a 5, EF igual a 3. También dibujemos el triángulo semejante ABG. Relacionemos las longitudes de los lados en el triángulo AEF mediante cocientes. Veamos. Estas relaciones son razones entre las longitudes de los lados de un triángulo. Veamos qué pasa si hacemos lo mismo sobre el triángulo ABG. Las razones serían: si te das cuenta, las razones entre los lados correspondientes de los dos triángulos dan como resultado los mismos números. Estas razones no cambian en ningún par de triángulos semejantes, ya que las razones se determinan a partir de los ángulos, que en triángulos semejantes resultan ser congruentes. A estas relaciones se les conoce como razones trigonométricas, y en total son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tomemos el triángulo verde y nombremos sus lados de acuerdo a este ángulo. El lado que no comparte un vértice con el ángulo de referencia es este caso beta. Se suele llamar cateto opuesto. El lado que comparte un vértice con el ángulo de referencia es este caso beta. Se suele llamar cateto adyacente. El lado de mayor longitud es la hipotenusa, que también es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En caso de que alfa sea el ángulo de referencia, el cateto opuesto sería este y el adyacente este.
El valor del seno de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El valor del coseno de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El valor de la tangente de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El valor de la cotangente de un ángulo corresponde a la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. El valor de la secante de un ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. El valor de la cosecante de un ángulo corresponde a la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Veamos cómo usar estas nociones para solucionar la actividad 1 de tu libro. Determina los valores que faltan en los triángulos y completa la tabla con los valores de las razones trigonométricas. Simplifica o racionaliza si es posible. Yo completaré la tabla para el triángulo azul. En este triángulo conocemos el valor de la longitud de un cateto y de la hipotenusa. Para el valor faltante aplicamos el teorema de Pitágoras. Ahora que conocemos todas las longitudes de los lados, podemos calcular los valores para las razones trigonométricas. Tomamos como referencia el ángulo beta, lo cual quiere decir que el cateto opuesto a este ángulo mide 3 unidades, el cateto adyacente 4 unidades y la hipotenusa 5 unidades. El seno de este ángulo se calcula dividiendo 3 entre 5. El coseno de este ángulo se calcula dividiendo 4 entre 5. La tangente de este ángulo se calcula dividiendo 3 entre 4. La cotangente de este ángulo se calcula dividiendo 4 entre 3. La secante de este ángulo se calcula dividiendo 5 entre 4. La secante de este ángulo se calcula dividiendo 5 entre 3. Pausa el video y completa la actividad 1 de tu libro. Continuemos solucionando las actividades de tu libro. En la actividad 2 debes relacionar pares de razones trigonométricas de tal manera que la pareja corresponda al mismo triángulo. Yo encontraré la pareja correspondiente a la primera razón trigonométrica. Seno de delta es igual a raíz de 5 sobre 5. De esta razón podemos establecer el triángulo al que se hace referencia, debido a que el seno de un ángulo corresponde al cociente entre las longitudes del cateto opuesto y la hipotenusa. Según la información, el cateto opuesto mide raíz de 5 unidades y la hipotenusa 5 unidades. Para el cateto faltante empleamos el teorema de Pitágoras. El valor del cateto adyacente a delta es raíz de 20, pero este valor no se encuentra en ninguna de las opciones. Por tanto, necesitamos simplificar. Raíz de 20 lo podemos escribir como la raíz del producto entre 4 y 5. Ahora aplicamos la distribución de la raíz del producto de números no negativos y se tiene raíz de 4 por raíz de 5, que operando es 2 raíz de 5. La opción que contiene esta representación de este número es esta. Cotangente de delta es igual a 2 raíz de 5 sobre raíz de 5 igual a 2. Puedes ver que la cotangente corresponde a la razón entre la longitud del cateto adyacente y el cateto opuesto, lo cual coincide con los valores del triángulo. Pausa el video y completa la actividad 2 de tu libro. Veamos cómo dibujar triángulos rectángulos a partir de las razones trigonométricas. Yo haré el segundo dibujo de la actividad 3 de tu libro. Aquí nos dan la razón tangente de delta igual a raíz de 7 sobre 3. Como la razón tangente nos indica que debemos dividir las longitudes del cateto opuesto y la del cateto adyacente, raíz de 7 corresponde a la longitud del cateto opuesto y 3 del cateto adyacente. Para calcular la longitud de la hipotenusa usamos el teorema de Pitágoras. Ahora que ya conocemos los valores de las longitudes de los lados del triángulo, podemos dibujarlo. Para esto necesitas un compás y una regla. Primero, recordemos cómo trazar un segmento de longitud equivalente a un irracional algebraico expresado como raíz. Para esto, iniciamos trazando un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro.
La longitud de una de sus diagonales es raíz de 2 centímetros. Con esta longitud dibuja un rectángulo de raíz de 2 centímetros por 1 centímetro. La diagonal de este rectángulo mide raíz de 3 centímetros. Ahora dibuja un rectángulo de dimensiones 2 centímetros y 1 centímetro. La diagonal de este rectángulo mide raíz de 5 centímetros. Dibujemos un rectángulo de raíz de 5 centímetros por 1 centímetro. Su diagonal mide raíz de 6 centímetros. Podemos continuar dibujando rectángulos con estas características y obtener longitudes de irracionales algebraicos. Volvamos a nuestro triángulo. Inicia trazando una circunferencia con radio raíz de 7 centímetros y cuyo centro se llame A. Para esto, sobre una recta traza un rectángulo de raíz de 6 centímetros por 1 centímetro, donde raíz de 6 centímetros esté sobre esta recta. Con el compás traza una circunferencia de radio la longitud de la diagonal, que es raíz de 7. Concentro cualquier punto sobre la circunferencia de radio raíz de 7 centímetros, traza una circunferencia de radio 3 centímetros. Llama al centro B. Concentro en A, traza una circunferencia de radio 4 centímetros. En la intersección de esta circunferencia con la del centro B, ubica un punto y nómbralo C. El triángulo ABC es rectángulo y es de las medidas indicadas. Pausa el video y completa la actividad 3 de tu libro. Recuerda que si quieres mejorar, debes practicar. Pasemos a la actividad 4 de tu libro. En tu cuaderno, determina todas las razones trigonométricas para alfa en cada uno de los casos. Simplifica o racionaliza si es posible. Yo te ayudaré con las razones del primer ejercicio. Aquí nos dan la longitud de dos catetos. Debemos determinar la longitud del tercero empleando el teorema de Pitágoras. Ahora que conocemos los tres lados, calculamos las razones trigonométricas. El seno de alfa se calcula dividiendo 12 entre 3 por raíz cuadrada de 41. Aquí es necesario racionalizar, ya que por lo general no se expresan raíces en el denominador. Primero multiplicamos tanto el numerador como el denominador con raíz cuadrada de 41 y operamos. Es decir que el seno de alfa es 4 raíz de 41 sobre 41. El coseno de alfa se calcula dividiendo 15 entre 3 por raíz de 41, que racionalizando obtenemos 5 raíz de 41 sobre 41. La tangente de alfa se calcula dividiendo 12 entre 15. La cotangente de alfa se calcula dividiendo 15 entre 12. La secante de alfa se calcula dividiendo 3 por raíz cuadrada de 41 entre 15. La cosecante de alfa se calcula dividiendo 3 por raíz cuadrada de 41 entre 12. Pausa el video y completa la actividad 4 de tu libro. Las razones trigonométricas son usadas en la solución de muchas situaciones de la realidad. Por ejemplo, el cálculo de distancias, definir posiciones o calcular alturas. Explora y aprende más sobre este importante tema. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao, dinamigos.